Hola, les saludo con gusto, esperando se encuentren todos bien. No podría estar acompañándoles en la clase físicamente, presencialmente, a través de estos medios. Me encomienda su oración. Estos días estaré haciendo unos ejercicios espirituales, un tipo de retiro que hacemos los sacerdotes, para quien no lo conoce. Estaré de ejercicios espirituales. Me encomienda su oración y pues les dejo la clase grabada esperando pues eso pueda contribuirles pues ahí en su formación. Si hay preguntas, recuerden la próxima sesión que nos vamos, entonces ahí tenemos la oportunidad para ir respondiendo las dudas que surjan. Voy a permitirme compartir la pantalla de lo que ahora pues nos correspondería y que tiene que ver con la sesión número 4 ya de lo que tenemos ahí nosotros en nuestros manuales precisamente, y que vamos viendo pues cómo poco a poco se va gestionando, ¿no? La iglesia. Fíjense, lo que hasta ahorita hemos visto han sido 3 sesiones para hablar de la Santa Iglesia relacionada con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entonces como una especie, digamos, del regalo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios uno y trino, nos conceden a nosotros los seres humanos. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quienes nos llaman precisamente para que nosotros podamos ser parte de la iglesia. Y en esa sesión, ahora viene lo interesante. Respondemos nosotros a Dios. Acogemos esa iglesia como el designio que Dios tenía dispuesto para nosotros. Esto es lo que ahora vamos a trabajar. Cómo, viendo la identidad del ser de la iglesia, ahora nos toca a nosotros dar una respuesta. Dios vino a nuestro encuentro, tenemos que checar, ¿recibimos o no a la iglesia? Y aquí entonces ya el título es muy sugerente, ¿eh? La iglesia acogida con fe. Tengo que acoger esto con fe, recordemos, porque la iglesia es obra de Dios. La iglesia no es una obra humana, no es algo nuestro, es de Dios. Y Dios es el que nos la concede y precisamente por eso requiere mi fe. Necesito creer. Bueno, vamos a ir con sus objetivos. El objetivo doctrinal, ¿qué es lo que se pretende en esta sesión? Bueno, lo primero es explicar cómo para dar origen a la iglesia, ojo, primero es necesaria, subrayo, la libre convocación de Dios. No hay nada ni nadie que obligue a Dios a salir de sí mismo, no hay nada ni nadie que obligue a Dios a crearnos, a hacernos. Todo es una obra gratuita del amor de Dios. Y a nosotros lo que nos corresponde entonces viene en esa segunda parte de nuestro objetivo, es una libre aceptación por medio de nuestra fe a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos ha revelado. Esto es, digamos, la circularidad. Está de un lado Dios que sale a nuestro encuentro, la respuesta que nosotros damos, y es precisamente aquí donde viene esta realidad que nos ayuda entonces de una u otra manera a movernos en los planes de Dios. El objetivo moral es entonces comprometernos, dice nuestro objetivo, con el nacimiento de la iglesia. ¿En qué sentido? Dios llama, Dios nos convoca. Ya lo habíamos visto qué significa esa palabra y por eso está esperando nuestra respuesta, nuestra aceptación. Al llamado de Dios, uno puede decir sí y uno puede decir no quiero. Dios es todo un caballero. Yo luego les digo, Dios jamás nos va a imponer algo que no queramos. Dios nunca va a pasar por encima de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestros actos, nunca, jamás. Dios nos respeta y hace una invitación y la invitación la toma quien gusta. Entonces el objetivo moral es que al conocer todo este designio de Dios, tengamos conciencia de que debemos dar una respuesta y esa respuesta exige nuestra libertad. Estoy donde estoy porque quiero estar, porque es Dios el que me llama y quiero dar esa respuesta de aceptación. Dicho esto objetivo, bueno, pues vamos a ver cómo vamos viendo esto, qué nos dice la Sagrada Biblia, qué nos dice la Sagrada Escritura, ¿no? El dato de la Sagrada Escritura nos pone primero una invitación a creer
en la resurrección de Cristo. Esta resurrección de Cristo para nosotros es fundamental. ¿En qué sentido es fundamental la resurrección de Cristo? ¿En qué es lo que le da sentido a todo lo que creemos? Bien dice por ahí San Pablo, vana sería nuestra fe, o sea, inútil sería creer si Cristo no hubiera resucitado. Y pongámonos a pensar un poco en esto, ¿no? En verdad, si el Señor Jesús no hubiera resucitado, entonces, pues, ¿para qué estuviéramos haciendo lo que hacemos? Esto definitivamente tiene que movernos. Esto definitivamente tiene que hacernos salir de nosotros mismos y darle sentido a nuestra fe. Creo en la resurrección de Cristo y por eso creo en mi propia resurrección. Espero precisamente resucitar algún día y por eso me esfuerzo y por eso hago lo que hago. Por eso, creer en la resurrección de Cristo es el papel, es la causa eficiente para que nosotros nos congreguemos en la comunidad. ¿Por qué queremos ser parte de la iglesia? Porque también algún día queremos resucitar, porque también algún día queremos estar junto a Dios por toda la eternidad, por siempre. Y esto no lo podemos negar. No lo podemos pasar en alto, porque creo que Cristo muerto ha resucitado venciendo a la muerte, me participa de esta victoria. Entonces ese es el motivo, digamos, ese es el motor, eso es lo que me impulsa, lo que me empuja precisamente a ser parte de esta iglesia, a responder al llamado de Dios, una esperanza en resucitar. Y así entonces se dice, ¿no? Las predicaciones producen como fruto que nosotros vayamos siendo parte de esta comunidad. Fíjense cómo es el desarrollo que se va conociendo en la Sagrada Biblia. En la Sagrada Escritura, lo que nosotros nos damos cuenta es que cuando los apóstoles predican, una vez que ha venido el tiempo ya de Pentecostés, entonces viene el momento de la predicación. Viene el momento en el cual los mismos apóstoles comienzan ahora su chamba. Ya Jesús ha partido, ya Jesús ha tornado al cielo y les ha dicho, vayan y enseñen a todas las naciones. Vayan y enseñen. Hay que enseñar, hay que predicar. Y esto es entonces lo que nos corresponde a nosotros. Escuchar lo que otros dicen, lo que otros han predicado, pero también simultáneamente dar una respuesta a lo que se nos está dando, a lo que se nos está compartiendo, y después ser parte de ello, ¿no? Ser parte de esta dinámica. Así entonces el libro de Hechos de los Apóstoles, nos está enseñando cómo el anuncio de la resurrección, eso es lo que está buscando. El anuncio de la resurrección está buscando suscitar la fe en los oyentes. San Pedro y todos los apóstoles, eso es lo que están pretendiendo, ¿no? Quieren suscitar en la comunidad, quieren suscitar en los demás una adhesión a Cristo, a ese Cristo muerto pero resucitado que nos comparte esa esperanza. Y entonces, desde los inicios de la predicación apostólica, vemos cómo quienes escuchan, los oyentes, están también respondiendo. ¿Y cómo dan? ¿Cómo dan esa respuesta? Con un acto de fe, con un acto de fe que entonces les hace decir a esas personas, nosotros también creemos, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense, les dicen los apóstoles. Y así empieza entonces, ¿no? Escuchen la predicación, imagínense el impacto de la fuerza de la predicación, cuánto nos falta de esto, ¿eh? Que quedan entonces convencidos y en esa convicción se agregan a la comunidad recibiendo el sacramento del bautismo. Cuánto importante es esto. Así surge la iglesia. Podemos decir nosotros, es un acto de fe el que se hace para ingresar a la iglesia. Y una fe que es libre, una fe que no está siendo coaccionada, una fe que en definitiva no está siendo impuesta. Se trata de la respuesta que libremente yo estoy dando ante el anuncio, ante lo que Cristo me está diciendo a través de los apóstoles en este caso. Así podemos decir nosotros, la iglesia, la comunidad, es presentada ahora como fruto de la acción de ese Dios que está hablando, de ese Dios que está llamando, que está convocando con
con los demás, vocare, el verbo llamar, Dios que nos llama a estar con nosotros. Y esta invitación de Dios, esta convocación de Dios, nos llega a través de los apóstoles y así se va pasando de generación en generación, suscitando fe y bautismo. Y esto nos impone inmersos en esta dinámica. Por eso nosotros como los apóstoles también tenemos una tarea: seguir comunicando la fe para que se siga suscitando esa, ese agregarse a la comunidad. Fíjate cuántas ocasiones a lo mejor cuando has hecho el esfuerzo, cuando has hecho tu lucha por vivir tu fe, hay personas que a lo mejor no están tan bien convencidas en su fe, hay personas que no son totalmente creyentes y entonces hasta se acercan y preguntan, oye, yo quisiera aprender, yo quisiera convertirme, yo quisiera. Y entonces viene esa dinámica, es la tarea. Vamos ahora con el magisterio. Hoy el magisterio, en nuestra guía, nos presenta tres documentos. Los primeros dos documentos son del Concilio Vaticano II. Recordemos, Vaticano II es el momento, es la ocasión en la cual en los años 60 la Iglesia está tratando de dar una respuesta. Hay dos preguntas básicas que se hacen en el concilio, podemos decir así. La primera es, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Es decir, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Y esto nos lo responde el documento que tenemos aquí en este caso. Solo lo mencionamos, no vamos a ver el documento, ¿no? El documento de Lumen Gentium. Lumen Gentium es para ver la identidad del ser de la iglesia. Y también la iglesia tiene que decir algo al mundo. Y esa es la otra pregunta. Así como se ha respuesto, iglesia, se ha respondido, iglesia, ¿qué dices de ti misma? También se tiene que responder, iglesia, ¿qué le dices a los demás? Y es acá donde surgen otra serie de documentos dentro del mismo Vaticano II. Está la Gaudium et Spes, y dentro de esos documentos, hoy nosotros aquí tenemos este de Adientes. Ya se nos habla ya no solo del ser, sino del quehacer de la iglesia. Lumen Gentium significa lumen luz, gentium gentes. La iglesia es la luz de las gentes. Adientes es una invitación para ir a las gentes, para ir a la misión, para ir a los demás, para salir y llevar ese mensaje. Vamos a ver qué es lo que tienen estos documentos del magisterio de nuestra iglesia, del Vaticano II, para nosotros en esto, ¿no? Cómo nos invitan a acoger precisamente lo que es la iglesia. Lumen Gentium nos ayuda con esto, fíjense. Dios dispuso a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Dios Padre en Cristo tiene como voluntad, decimos nosotros, la iglesia, porque es la comunidad que se va a integrar a Cristo cabeza. La iglesia será el cuerpo místico de Cristo, entonces habrá tal unidad, de tal manera que la iglesia será la continuadora de esa misión. Así como Cristo lo hemos visto, lo hemos platicado, por la acción del Espíritu Santo lleva a cabo ese proyecto de salvación, nosotros la iglesia como cuerpo místico de Cristo tenemos esa chamba. Y entonces esto obedece al plan de Dios. Dios ha querido que los creyentes, Dios ha querido que todos nosotros en Cristo seamos integrados a esa comunidad, seamos integrados con Cristo. ¿Para qué? Para que entonces podamos llevar a cabo su misión, para que la convocación divina dé como fruto a la iglesia, tiene, fíjense otra vez la insistencia, ¿no? Tiene que pasar por la fe del hombre. Y esta fe es la que se profesa en el bautismo. No se trata de imponer absolutamente nada, nada, nada. Dios, reitero, es un caballero. Y como caballero, entonces nos invita a creer. No impone nada. Dios nos da la libertad. ¿Por qué Dios nos hace libres? A pesar de todo, ¿eh? Porque está esperando una respuesta de nosotros que tiene que ser el amor. Y el amor no se puede imponer.
El amor definitivamente no se puede, pero para nada, imponer hacia los demás. Así entonces, esta fe se profesa en el bautismo. Y entonces, si yo no tengo esa fe, si yo no profeso esa fe, no puedo ser parte de la iglesia y no entonces la iglesia ya podría ser parte de la historia. Se hubiera quedado en un proyecto, se hubiera quedado en una idea, se hubiera quedado, sí, en el deseo de Dios, pero al final y al cabo, ahí se hubiera quedado. Esto nosotros lo tenemos que contemplar, lo tenemos que tener bien en mente. Se requiere mi fe y desde esa fe yo tengo pues que hacer lo propio. El documento a dientes que se refiere a la misión así hacia las gentes, entonces aquí recuerda cómo la iglesia tiene su origen en ese movimiento interno de Dios. Pensemos un poco, tratemos de imaginar cómo Dios en el seno de su divinidad, en su interioridad, Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, entonces hay una especie de diálogo al interior. Y es cuando Dios Padre envía a Cristo, envía al Espíritu Santo como misioneros. Los hace misioneros de la salvación. Se dice por ahí, muy bien dicho, ¿eh? Cristo, misionero del Padre. Y también el Espíritu Santo asume y hace propia la misión de Dios Padre en Cristo. Esto no es ningún secreto, así como que, ay, no, no, les doy un encarguito, pero no le digas a nadie. No, se hace tal cual, tan público, que por eso conocemos a Cristo. Cristo es enviado por el Padre Dios con esa tarea, con esa misión. Y eso mismo le toca al Espíritu Santo, y es ahí donde entonces nosotros como iglesia participamos de esa misma misión. La iglesia, por eso se dice, tiene su origen, la iglesia tiene su origen en esa misión del Hijo y en esa misión del Espíritu Santo. Recuérdelo, insisto, veamos siempre la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Y es entonces donde vamos a comprender cómo tenemos que continuar la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que prolongarla para que llegue a todo el género humano. Eso entonces el magisterio también nos lo recuerda. Y junto con el magisterio, algo ya más reciente, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Los documentos primeros, Lumen Gentium, Adientes, recuerden, son Vaticano II, por ahí de los 60. Catecismo de la Iglesia Católica ya es de los 90, ya es un poquito más para acá, entonces digamos que ya la cosa está más recientita. Bueno, ¿qué nos dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica? Esto, Dios creó el mundo, ¿para qué? ¿Cuál es la intención? Bueno, pues ha creado el mundo en orden a la comunión. Es decir, nos ha creado para que estemos en comunión con Él, para que también nosotros tengamos esa vida divina. Y esta vida divina se va a alcanzar, esta comunión se va a alcanzar precisamente porque Dios lo quiere y lo permite. Por eso Dios nos llama. Dios nos llama para que estemos con Él, en Cristo, a través de Cristo. Dios nos convoca, y esa es la iglesia. Y por eso, desde el bautismo surge el pueblo de Dios. Lo que a nosotros nos corresponde es ser parte de ese pueblo, es ser parte del cuerpo místico de Cristo y llevar a cabo esa misión. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica nos lo recuerda. ¿Cuál es precisamente esta realidad? Hablemos ahora de esto. ¿Cuál es la reflexión teológica que podemos hacer nosotros a partir de lo que hemos dicho? Vamos viendo. Primero, el acto de fe. El acto de fe con el que el hombre acoge la convocación divina influye entonces por eso en el ser de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque si creo, seré parte de la iglesia. Si no creo, pues me hago a un lado. Por eso la fe de cada sujeto, el acto de fe de cada uno, implica mucho para la iglesia. Aquí vale la pena pensar, cuando esas gentes luego dicen, es que yo nomás soy creyente, padre. Yo digo, caray, si fueras de veras creyente,
No, hombre, otra cosa sería. Si de veras fueras creyente, si de veras creyeras, serías parte de la familia de Dios, serías parte del pueblo de Dios, serías iglesia, harías iglesia. Pero a veces decimos somos creyentes o escuchamos esas frases de soy creyente por pura mediocridad. Cuando alguien dice creyente, así como decir, ay, pues soy un católico a medias, soy un cristiano a medias, como que a veces sí, como que a veces no, como que, no, no, entonces mejor di eso, soy muy mediocre en mi fe, porque el decir que soy creyente, caray, ya nos pondría totalmente en otra sintonía. Bueno, pues precisamente si somos creyentes y creemos en lo que se nos ha dado, tenemos entonces nosotros que dar ese salto para responder a la convocación que Dios ha hecho y siendo parte de ese pueblo de Dios, entonces dar el origen a la iglesia, por ese llamado de Dios. Y aquí entonces van a surgir preguntas. Miren las preguntas. Primero, ¿qué entendemos entonces por la fe? ¿Qué es lo que se entiende por la fe? Hablamos mucho de la fe, ¿ok? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Fíjense lo que se nos dice. Es el asentimiento dado, asentimiento implica desde la razón, dado libremente, no puede ser coaccionado, a todo lo que es revelado de parte de Dios. Ahí ya tenemos algo para divertirnos. El asentimiento dado es entonces, desde mi razón, no hay pelea, fe razón, es el asentimiento que yo estoy dando como persona desde mi plena libertad a todo lo que me has dicho por Dios, a toda la revelación. Ahí tenemos eso. Ahora, doy ese sentimiento a la revelación de Dios, ojo, no porque lo que Dios me está diciendo, no porque lo que Dios me ha revelado sea evidente en sí mismo. Por eso es fe. Fe implica creer lo que no se ve. Si yo estuviera ya viendo lo que me están diciendo, ya no necesito que me tenga yo que hacer un acto de fe. Pongo un ejemplo. No sé si alguien me dijera, no, padre, cayó en Pachuca un aguacero, pero caray, se inundaba la ciudad. Y si yo en ese momento anduviera ya, entonces diría, no hace falta que me lo digas, no hace falta creerte. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí, porque yo lo viví, porque yo lo vi. Entonces la fe no puede entrar ahí. La fe ahí se hace a un lado, ¿por qué? Porque está la visión. Yo mismo lo vi. Por eso fíjense en este, ¿eh? Aguas, porque eso es importante. Padre, ¿algún día se va a terminar la fe? Claro. El día que nosotros muramos, vamos a dejar de tener fe. Ay, padre, ¿por qué? Porque ya no me van a platicar de Dios. Ya lo voy a mirar cara a cara. Ya estaré delante de Dios. Ya no será un acto de fe. Ahora será un acto de visión. Ya lo estoy viendo. Entonces, acordémonos de esto, ¿no? La fe primero implica algo que no estoy viendo. No porque no lo vea significa que sea irracional. Ah, claro. No veo esto, pero hay cosas que yo voy a razonar. Entonces, no sé, yo luego les pongo este ejemplo, ¿no? Pues fíjense ustedes que hace rato aquí en mi casa estuve con el hombre araña. En verdad, y alguien me decía, no, padre, eso fue una película, eso no existe, eso. No, no, y yo les puedo decir, sí, miren, aquí está, de hecho vino a clases hoy, ¿no? Yo no les dije que era el hombre araña era de veras. Yo dije, estoy con el hombre araña, bueno, pues ahí está. Entonces, esta partecita, yo la tengo que entender. Es que ese rato me encontré en la calle un elefante rosa. No, padre, ¿cómo creen? Ni hay elefantes ya, ni los circos los tienen, ni menos rosa. Y yo saco un elefantito de ese tamaño de plástico, ¿no? Entonces, tengo que darme cuenta que a veces las cosas que creo pueden ser como racionables y a veces puedo decir, no, como que esto no cuadra, ¿no? Y tengo que buscar. Al final, entonces, depende, fíjense, depende de lo que se está creyendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, también depende quién me lo está diciendo. Aquí nos habla por eso de la autoridad de Dios.
Dios que no engaña, Dios que no se puede engañar, ni a sí mismo ni a nosotros. No hay mentira, Dios es la verdad. Entonces, al hablar de la fe, estoy dando un asentimiento libre a lo que se me es dado y por quien me lo está diciendo. Tú tienes una comadrita de esas que le recanta el chisme, ¿no? Bueno, pues esa comadrita que le recanta el chisme, hace rato te estaba diciendo, no, hombre, comadre, ¿qué crees? Hubo un pleitazo que hubiera usted visto, ¿eh? Se agarraron del show, o sea, le echa crema a sus tacos. Entonces yo ya sé que mi comadrita como que la lengua se le mueve mucho, pues como la lengua no trae hueso, pues se le mueve más. Entonces yo a ella nada más le creo la mitad. No le puedo creer todo, porque si yo le creyera todo, no, hombre, padre, cuando cree. Entonces también depende la autoridad de la persona que me está diciendo las cosas. Si lo que me están diciendo, pues es una persona que es digna de mi confianza, claro, implica ahí también creer en la persona. Entonces, la fe es el asentimiento desde la razón que estoy dando en libertad a lo que me es revelado. Lo que es revelado es el objeto de la fe, lo que se me dice, y es razonable, y quien me lo dice es Dios. Y ahí viene también su autoridad. No es, ojo, un simple sentimiento, aquí hay algo bonito que se profundiza, ¿eh? No es un simple sentimiento intelectual, no es algo que se da, no es un sí que le voy a dar a verdades abstractas, no, no, es un sí que le estoy dando, ojo, y subrayo esto porque es importantísimo, es el sí que se le está dando a una persona y esa persona es Dios. No veamos a Dios como un mundo de ideas nada más. Veamos a Dios como lo que es la persona divina. Y como persona divina entonces tiene esos designios de salvación. Y eso es lo que ha venido a hacer. Tan grande es la autoridad de Dios hacia nosotros que uno dice, ¿por qué, Padre? Porque dio su vida en la cruz por nuestra salvación. La misma cruz es la que entonces cualifica lo que estamos creyendo. Dice hermosamente, escribo ahora, dice hermosamente von Balthasar, un teólogo, Hans Urs, uy, ahí estamos, von Balthasar, ¿hmm? Dice este hombre esto que a mí me encanta siempre, ¿no? Solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de fe. Ahí está. Solo el amor es digno de fe. Y ese amor, por excelencia, se nos muestra en la cruz, totalmente. Por eso para nosotros la cruz tiene grandísima importancia. Y es entonces no solo que yo crea en ideas, en verdades, en conceptos, estoy creyendo en una persona. Debo de darme cuenta de eso. Cada vez que tú vienes acá a la lección, esta es la parte que tiene que ser desafiante. Debo a través de las lecciones de darme cuenta de esto. Estoy creyendo, estoy profundizando en el conocimiento de alguien. Ojo, de alguien, no solo de algo, porque si no se pierde, se pierde, se pierde. Y entonces así la fe es un acto de toda la persona, donde interviene la razón, que se mueve por la voluntad. Es todo el hombre entonces que con inteligencia y voluntad acepta lo que Dios le está revelando. Y esto es la fe. Y esa es entonces esta primera pregunta que brota precisamente cuando nosotros hacemos esta reflexión. Bueno, voy a recibir la iglesia como un acto de fe, entonces, pues primero vemos qué es la fe. Ahora, ¿cómo puede Dios y el hombre al mismo tiempo causar la iglesia sin que se contradiga? En otras palabras, ¿quién es el origen de la iglesia? ¿Dios o el hombre?
Y entonces nosotros podemos decir que en ambas partes hay algo, ¿no? Porque por un lado entonces es Dios el que llama, es Dios el que convoca, pero también está dependiendo la respuesta del hombre. Entonces hablamos como de una doble causa, la causalidad divina y la causalidad humana. Pero son causas que están en niveles diferentes, porque si no nos podemos torcer. ¿En qué sentido nos podemos dar una maldad nosotros mismos? En que estamos nosotros siempre afirmando desde que iniciamos el curso que la iglesia es obra de Dios. Él es el que llama, Él es el que convoca. Y ahorita a lo mejor estoy empezando a decir que también el hombre, pues es el que de él depende porque su respuesta tiene que dar. ¿Cómo entender esto? Bueno, se dice, Dios, uno y trino, es la causa eficiente, es la causa primera, es la causa absoluta de quién es la iglesia. Y nosotros, como seres humanos, la causalidad humana es algo secundario, es algo relativo. ¿Por qué? Pues para que entonces el hombre pueda hacer que ese mensaje de salvación de Dios, subrayo, de Dios, siga comunicándose, pues hará su chamba. Pero el mensaje de salvación es de Dios, es de Dios. Y aquí no lo podemos pasar por alto. Entonces, sí, implica a Dios, claro, por supuesto, pero eso ya no quede ninguna duda y no se les olvide, ¿eh? Para que no haya esas dudas de que, híjole, es que, ¿qué tal que se va a acabar la iglesia, no? Las obras de Dios no se acaban. Los poderes del infierno, dice el mismo Señor, no prevalecerán sobre la iglesia. Pero al mismo tiempo es algo humano, implica la humanidad. Y ya está ahí. Son dos causalidades, una causa principal y una causa secundaria. Bien, segunda pregunta, tercera pregunta. ¿En qué sentido, fíjense nosotros, la comunicación de la fe da origen a la iglesia? Entonces, yo voy a comunicar lo que creo, voy a comunicar la fe y el hecho de que yo comunique lo que creo, esa comunicación, entonces va a dar origen a la iglesia. Pensemos un poco en nosotros mismos, en nuestra propia experiencia, tal cual, así literal. ¿Por qué soy católico? Y entonces tendré que descubrir que en medio de todo, sea por mi papá, sea por mi mamá, sea por mi abuelo o por quien haya sido, yo he recibido la fe. Y al recibir esa fe es donde entonces yo soy parte de la comunidad. Soy parte de esos eslabones que se van uniendo para ser familia de Dios. Por eso es importante, ¿no? El comunicar la fe. Fijémonos ahora en esto. La causalidad, la convergencia de la causalidad divina, o sea, que la causalidad divina vaya junto con la causalidad humana en el ser de la iglesia, esto queda bien, pero bien específicamente claro en el bautismo, porque ahí en el bautismo es donde expresamos la fe en este caso, no uno, sobre todo cuando fuimos bautizados pequeños. Fueron mis papás, fueron mis padrinos quienes asumieron ese compromiso de fe. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo papá, mamá, padrinos van involucrándome en esa dinámica para conocer a Dios y hacer una experiencia suya. Entonces, ahí se convergen ambas causalidades y ahí en el bautismo nos damos cuenta de lo que nosotros podemos precisamente ir alcanzando. Y el anuncio entonces de esta palabra de Dios ahora ilumina con la verdad revelada y suscita la respuesta de la fe. Esto es lo que nosotros podemos decir le da dinamismo a la iglesia. Estoy anunciando la palabra y en este momento de mi vida como sacerdote, por ejemplo, llegará a las personas con quien tenga yo contacto. Y ahí está mi semilla. Una semilla que no es mía, que es de atrás, que yo recibí y que a mí me compartieron y que sigo compartiendo de generación en generación. Y esto entonces nos inserta en la dinámica de nuestro Señor. Por eso nosotros como iglesia tenemos la chamba.
En todo este proceso, ojo, el hombre no puede permanecer pasivo como si solamente fuéramos un recipiente de la acción divina. No, claro que no. Tenemos que ser actores, tenemos que ser protagonistas, obviamente con Dios, junto con Dios. ¿Por qué no podemos permanecer pasivos? Bueno, primero, porque la verdad que nos está siendo revelada, en este caso el misterio de la iglesia, y esa iluminación interior, nos van a llegar por medio de un anuncio. La verdad viene de Dios, claro, la verdad revelada viene de Dios, pero Dios mismo hace que nos sea comunicable esa verdad. Es decir, Dios se revela, Dios está revelando. ¿Cómo van a creer? Dice, si no han oído. Nos recuerda Romanos 10:14, que hay una faltita. ¿Cómo van a creer si no han oído? Y entonces, esta partecita es fundamental que nosotros la comprendamos. ¿Cómo voy a creer si no he oído? Pues si nadie me lo ha dicho, si nadie me lo ha comunicado. Son dos acciones totalmente convergentes. El escuchar implica que alguien me lo tiene que decir y por eso implica acción. La verdad es de Dios, pero llega por medio de palabras humanas. Esto lo tengo yo que tener, pero bien claro. Así el hombre es el órgano que Dios como instrumento toma para que nos sea comunicado. Y segundo, la acción divina no llega así como agandallando, ¿no? No avasalla, como si fuera algo impuesto. La acción de Dios es totalmente libre, decíamos nosotros, y conscientemente el hombre puede acogerla o puede rechazarla. La puede coger cuando acepta ser bautizado. Padre, pero a mí ni me preguntaron. No, pero tu padre y tu madre y tus padrinos en nombre tuyo asumieron ese compromiso de educarte precisamente en la fe. Y esto implica recibir las verdades de la fe. Si papá y mamá, si los padrinos no cumplieron el compromiso, bueno, ya ahí es otro cantar. Pero acá lo importante y fundamental es que entonces al ser bautizados en nombre de la Santísima Trinidad, nosotros nos damos cuenta que ahí aceptamos esa fe. Y esta fe es por eso necesaria y nos llegó por papás y padrinos, y así entonces creyendo a través de ellos que son quienes asumen esa responsabilidad, nos acercaron a Dios para que recibiéramos al Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Y así, haciéndonos en Cristo hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo, somos agregados a la familia de Dios, a la eclesía de Dios, al pueblo convocado por Dios. Démonos cuenta entonces, desde el bautismo soy parte de la iglesia, pero en el bautismo implicó la fe de papá, la fe de mamá, la fe de mis padrinos, y así es esta parte, ¿no? Entonces, hay una realidad donde no solo todo lo hace Dios, cada uno de nosotros tiene que hacer, por supuesto, su propia chamba, su propia tarea. Esto es entonces la reflexión teológica. Y bueno, tenemos acá como actividad, echen una ojeadita a esta parte tan interesante, una catequesis de San Juan Pablo II del 31 de julio de 1999, para que entonces podamos darnos cuenta también esta parte fundamental que tenemos hoy delante. Somos parte de la iglesia por un designio de Dios. Bueno, dejo de compartir pantalla. Y si se dan cuenta, estamos terminando ahora entonces el primer bloque de de nuestro programa. 4 sesiones donde hemos hablado entonces, les decía al principio, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno a su manera, tienen que ver en el surgimiento de la iglesia y nosotros damos una respuesta. Y se hace un acto de fe. Yo creo en la iglesia y yo creo en la iglesia porque me es dada por Dios. Viene ahora, por favor, su atención. Viene ahora su primera parte de su examen. Ay, padre, todavía falta mucho. Sí, sí, pero lo vamos a ir haciendo ahora desde ahora.
Como primera parte del examen de estas 4 sesiones, les voy a pedir que elaboren ustedes un credo. ¿Pero qué es eso de un credo? El credo es como tenemos cuando vamos a misa. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Creo en la iglesia, que es una. Y venimos entonces las verdades de la fe. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos en la iglesia, y creemos como iglesia. Y entonces quiero yo invitarles a que hagan un credo, donde ustedes tengan la oportunidad de detenerse en un momento de oración y contemplen la iglesia que Dios nos ha dado. Y que en medio de esta iglesia que Dios nos ha dado, entonces nosotros podamos expresar y manifestar lo que creemos, en quién creemos. Y que entonces yo pueda decir, creo en la iglesia de Pedro, de Juan, de Luis, creo en la iglesia de mi mamá, de mi papá, creo en la iglesia de mis hermanos sacerdotes que día a día luchan por ser fieles a Dios. Creo en la iglesia también de mis hermanos sacerdotes pedófilos que han hecho maldad y han lastimado el corazón de lo más preciado a los ojos de Dios. Creo en la iglesia de los agentes de pastoral que día a día ayudan, entregando su vida, su tiempo y su esfuerzo. Pero también creo en la iglesia de aquellas personas que han abusado de algún cargo que han tenido en la iglesia para sacar provecho propio en su beneficio o el beneficio de algún allegado. Creo en la iglesia que busca ser santa y que tantas veces muestra un rostro de pecado. Creo en la iglesia como un regalo que Dios me ha dado y que tantas veces yo no he sabido aceptar y que he fallado. Y entonces seguir, seguir, seguir y seguir. Que tú puedas poner esa serie de oraciones, que tú nos compartas entonces en qué iglesia crees. Porque a veces quizás yo puedo decir, creo en la iglesia, pues la iglesia de Dios, ¿no? ¿Y cuál es? Esa iglesia donde tú vives. Creo en la iglesia, yo podría decir, creo en la iglesia que inicia en mi hogar. Creo en la iglesia que inicia en mi familia. Creo en mi iglesia donde está mi esposo, donde están mis hijos, donde está mi mujer. Creo en la iglesia donde mis hijos se han separado y se han peleado. Creo en la iglesia donde yo no le hablo. Esa es la iglesia, santa y pecadora. Y en esa iglesia es donde Dios nos convoca, donde Dios nos está llamando para hacer un acto de fe. Padre, a pesar de esto, a pesar de todo lo oscuro que podamos encontrar, tengo que hacer ese acto de fe para creer que la iglesia es algo que obedece a la voluntad de Dios para asociarnos a su obra de salvación. Dios nos hace cuerpo de Cristo para que la salvación de Cristo se siga prolongando a través de las generaciones. Y esta es la iglesia, una iglesia que es muy hermosa, pero que también es una iglesia muy sucia, una iglesia que hoy lucha para alcanzar la sinodalidad y una iglesia que también no quiere dejar ciertas comodidades y prefiere mejor no meterse en eso. Esa es la iglesia, eso es lo que somos, esa es la iglesia donde Dios nos llama. Entonces, voy a darles 15 días. Durante estas semanas, a partir de este día que tengan esta lección, 2 semanas más, para que me entreguen esta primera parte de su examen. Les pido de favor que me lo hagan llegar al correo. El correo ya lo tienen ahí, pero lo vuelvo a repetir. PLAD. P de Pedro, L de Luis, A de Ángeles, B de Ballesteros. Bien difícil mi correo, güey. Son mis iniciales, 75 en hotmail.com. De ahí váyanme, por favor, haciendo llegar sus aportaciones. Cosas bien importantes que les suplico, por favor, por la cantidad de alumnos que luego tengo, entonces les pido, primero, que en el archivo, cuando le pongan nombre a su archivo, por favor, le pongan su nombre de ustedes. Ponle ahí mi credo, tu nombre, Juan Pérez, y entonces me mandas tu archivo, para que yo sepa qué tarea es y de quién es, ¿verdad?
porque si no me vaya a confundir con otros de los lugares donde doy clases y se me extravíe, ¿no? Si alguien tiene problemas en ese sentido, yo les pido lo podamos ir resolviendo en la próxima sesión que tengamos para que entonces vaya quedando. Espero pues que con esta actividad, bueno, pues se tenga la oportunidad de ir madurando esto que hemos visto en 4 sesiones ya, ¿no? Creo en la iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creo en la iglesia de estos seres humanos. Creo en esta iglesia que es santa y pecadora. Creo en esta iglesia y quiero amar a mi iglesia. Les dejo esa tarea como parte de su examen. Bueno, le pido a Dios que donde quiera que estén, el Señor me los cuide y bendiga, que ofrezcamos el esfuerzo y la dedicación que ponemos en esta lección, también por las necesidades de cada uno de ustedes y de aquellas personas que se encomiendan a nuestra oración. Que Dios Todopoderoso les bendiga, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañen todos los días, que así sea.